Mana chakana nyusta nyaupa wilka waira pachamama Killawari kokawala mapasara sami mama Alpachaya wara ulala sapam sukum chakana mama. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo programa de la Era de las Diosas y con una de nuestras favoritas, Olivia Cátedra, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Sabés Pensé que, que te reibas. ¿eh? Decime. No, que sabés que los programas con vos son los que tienen más audiencia en la Era de las Ah, Diosas. mira, Así qué que horror. sos favorita, no, ¿cómo que horror? Sos favorita total. No, Y qué horror digo porque, bueno, no hay que confundir. Nosotros somos seres humanos que intentamos estudiar un poco. claro, pero Eso todos tus temas son interesantísimos y todo tu conocimiento, bueno, es te alucinante. agradezco. Y Te ya agradezco mucho. hablamos de Kali, hablamos de Lakshmi y ahora nos toca a ella, la gran Saraswati. Que a veces parece Lakshmi, pero tienen una interna entre ellas. Ah, sí, ¿y cuál sería esa interna? Sí. Ah, la interna. La tensión entre la sabiduría y el placer. Bien. Nada más, nada menos. Pero bueno, es Muy, un tema muy fuerte. Bueno, pero vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué te parece? dale. Bueno, Sarasvati. Sarasvati es una de las pocas diosas védicas. O sea, que en el Rigveda, en los Vedas, el Rigveda es de la es el momento en el cual la tradición indoeuropea, que en algún momento se llamó Aria, pero después esta nomenclatura se dejó porque era complicada y no reflejaba la realidad indoeuropea, se instala en el valle del Ganges, del Indo Gangético, digamos en la parte de arriba, en la pancita de la India. Y esa civilización indoeuropea es muy masculina, muy masculina. Es lo que podríamos llamar patriarcal, pero en un sentido real, no como ahora que todo lo patriarcal es malo y todo lo matriarcal es bueno, no. Saliendo de esa dicotomía muy extrema que a veces adquiere ribetes exagerados, saliendo de eso, sí es cierto que los indoeuropeos, que no se sabe muy bien de dónde vienen, se supone que vienen de las planicies de Eurasia, que van bajando, o sea, se van desplazando hacia el sur, en un desplazamiento que tiene lugar unos 13, 14 a 18 siglos antes de la era común, bajan a la India, también bajan sobre la península griega, y esto se refleja en la guerra de Troya. Troya es una cultura de Asia Menor matriarcal, y los indoeuropeos, que en ese caso se llaman los aqueos, los eliminan. Bueno, en la India también, esta cultura es muy patriarcal. Y sus libros sagrados, los Vedas, tienen pocas diosas. Hay más dioses varones que diosas mujeres. Y de las diosas mujeres, bueno, por ejemplo, tenemos a Ushas, que es la diosa del amanecer, un nombre muy bonito, Ushas, viene de la raíz Ush, lo que quema, la idea de ir quemando las tinieblas y trayendo el día. Vach, la palabra, que se te escribiría en español, V corta, A con A doble, C, Vach, la palabra, y Sarasvati. Sarasvati. Es una diosa, es de las pocas diosas védicas, luego se va a mantener en el tiempo y va a pasar a lo que nosotros conocemos como hinduismo, pero en ese pasaje va a tener algunas transformaciones. La primera característica y atributo de Sarasvati es que es un río. Es un río.
como también lo será Ganga, que es una diosa. Todos los ríos son diosas. Sarasvati pertenece a una rama de diosas que comparten la raíz lingüística Sar, Saranyu, Sarama, y esa raíz Sar significa lo que fluye. Y por supuesto, ¿qué hace el río? Fluye. Y los ríos tienen estas tres características. Fluyen, al fluir limpian y al pasar fertilizan. Entonces lo primero que tenemos en Sarasvati es que es un río. Es un río que después geológicamente o geográficamente se seca, pero en el comienzo no. En el mundo védico antiguo muchas veces se la invocaba junto con Vach, la palabra. Caminando el tiempo, va a pasar a ser, digamos, en el momento de transición, tanto un río como la diosa de la cultura. Y fundamentalmente la cultura que tiene que ver con la palabra, por eso unida a Vach. Y con un tema tremendo de la India, que es que la creación es obra del sonido. El sonido, la vibración que da lugar a la palabra, es lo que crea el mundo. Con ese aspecto de crear el mundo se la va a asociar, ya estamos hablando del momento posvédico, ¿no? Se la va a asociar como la forma femenina del dios creador Brahma. Brahma sin N, Brahma. A veces es la esposa, generalmente es la esposa, la otra mitad. Excepcionalmente la hija de Brahma. Pero siempre con esta idea de el sonido y la palabra que crean, y cuando crean la cultura en un sentido muy amplio, y después la cultura específica como la cultura de el refinamiento del hombre. ¿Por qué? Porque, con esto me adelanto un poco, pero no quiero dejar de decirlo y de enfatizarlo, el destino del hombre está muy conectado con el refinamiento que él, cada hombre, pueda hacer de su propia naturaleza. Naturaleza, ¿te acordás? El Samkhya, que está Purusha con Prakriti, Prakriti que es la naturaleza está compuesta de estas fuerzas o gunas, ¿de acuerdo? Sí. Donde Sattva es la guna más elevada, Tamas es la más pesada y Rajas en el medio. Entonces, nosotros los hombres naturalmente, en la medida en que pertenecemos a la naturaleza, cosa que olvidamos, por eso no nos damos cuenta cuando la destruimos, esa naturaleza debe ser refinada. O dicho en términos más coloquiales o quizás más modernos, hay que elevar la vibración. Entonces aparece la cultura la cultura refinada a través de la inteligencia y la inteligibilidad coherente que debe hacer el hombre de sí mismo, de los distintos planos que lo constituyen, de las distintas fuerzas que lo habitan y que las debe integrar, que es la otra palabra propia del mundo yógico. Integrar, además de unir, integrar. Bueno, Sarasvati preside y reina sobre todo esto que te estoy diciendo. Primero es río, después río cultura amplio, porque cultura también es cultivar la tierra, Claro. generar, ¿no? Antropológicamente hablando, pero después cultura en sentido de producción de un conocimiento más sofisticado. En ese sentido, Sarasvati va a presidir, por supuesto, la música, porque lo primero de ella es el sonido.
Y ahí la tenés atrás tuyo con la vina, Sí, que es especie de guitarra india, la vina, acá la vamos a mostrar. sí, Ahí está ahí la está. vina. Bueno, teóricamente se puede sacar, pero ahí la dejamos. Sí, no, dejémosla. Tiene 4 brazos, por supuesto, y además de presidir la música, preside la inspiración, la poesía, bueno, la palabra, como dice el Rig Veda, hay una oración muy bonita del segundo libro del Rig Veda que dice que el hombre, el devoto, le pide a los dioses que le den larga vida, buena salud, un amor feliz y palabras amables. El cuidado de la palabra, no solamente la palabra veraz que tiene que ser veraz, sino la palabra que no hiera, la palabra que sea productiva. La productiva no es la mejor expresión, pero te das cuenta a qué me refiero, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, la palabra que enseña, que abre camino. Esto llevado al mundo ascético, el budismo va a ser más tajante y va a decir que tus palabras sean más bellas que el silencio, ¿no? Ojo a lo que decís. Fíjate vos el contraste con nuestra cultura cotidiana. Que esos valores no se cultivan lamentablemente en estos tiempos. Pero bueno, acá estamos nosotras para recordarlo. Claro, y es un gran problema, el cuidado de la palabra. Las expresiones que usamos, ¿no? Y ni hablar de las malas palabras. Viste que ahora hay toda una visión moderna que, bueno, no hay malas palabras. Sí, hay. Hay palabras que no es que sean malas, tienen una vibración pesada que no ayuda. Es así. Bueno, lo cierto es que originalmente Sarasvati era un río. Y estos pueblos indoeuropeos de los que te hablé al comienzo, por supuesto, cuando van bajando de las planicies, son pueblos nómades. Y el río Sarasvati está al noroeste de la India. Y se entiende que los nómades santificaron, ¿no? Consideraron este río como un río sagrado y le dieron la identificación con la diosa en un momento en que ellos se asientan, es decir, que dejan de ser nómades. Por eso es un momento muy antiguo del mundo védico. Sarasvati va a la raíz del mundo védico, cuando el hombre védico deja de ser nómade y se asienta. Y ese asentamiento, después, como se va a reflejar en la arquitectura sagrada y en el arte sagrado, ese asentamiento de la India va a pasar a ser el ombligo del mundo, el centro del mundo. Y el río prefigura la posterior importancia que va a tener el agua, porque nadie se va a sentar en un lugar donde no haya agua. El agua es fundamental para la vida. Y está anunciando la sacralidad que después va a tener otro río, que es el Ganges, que todavía está. Justo anoche vi en la televisión, habían dado un pequeño nota sobre el Ganges, una chica argentina que vive ahí cerca del nacimiento del Ganges, en Rishikesh. Bueno, cerca, a 250 kilómetros, ¿no? Sí. Y como el Ganges en su origen es muy puro. Sí. Y eventualmente sería puro en todo el recorrido, a pesar de todo, pero ahora parece que en el 2021 tiene algunos residuos de penicilina, antibióticos, cosas de la época. Terrible. Lo cierto es que terrible. Y te quería preguntar algo, si ese río, porque yo me acuerdo que en algún momento estuve buscando en los mapas a ver bien a dónde estaba la ubicación. ¿Está cerca del Indo, de donde estaba Mohenjo-Daro? No, está del otro lado. Ah, bien. No, perdón, sí, de Mohenjo-Daro, sí. Del oeste, claro, cerca del Indo. Sí. Pero se secó.
Sí, sí. Si bien hay Sí. varios ríos que tienen, bueno, en realidad creo que significa río la palabra, ¿no? Que también se usa la palabra Sarasvati para significar río, ¿o no? ¿O yo leí mal? Puede ser que en el origen, Ajá, pero después río es todas las formas de... Sarasvati va a tener, cuando pierde la identificación con ese río en particular, se abre a conectarse con todas las formas del agua. ajá, De hecho, en los 4 brazos, ella que tiene la vina, tiene un rosario, tiene un libro y tiene una vasija con agua, que la vasija con agua es fundamental en el ritual hindú, porque es donde desciende, en el agua desciende la divinidad, cuando haces una puya. claro. Y también, como se dice en el Ganges, que es el río por donde bajan las almas a encarnar, y también es por donde se van cuando desencarnamos. Claro, bueno, esto es el río Sarasvati, el río celeste Sarasvati, no el geográfico. Distingamos entre el celeste como símbolo y el terrestre como accidente geográfico. El Sarasvati como río, igual que el Ganges, surgen en el cielo Claro, y son aguas que caen del claro. cielo a la tierra. En una de esas caídas, cae también la otra diosa Saranyu, que es el fluir de la vida. Y Saranyu, mientras va cayendo, va dando a luz a los Ashvin, a los mellizos, que son los dioses médicos y son los dioses de la doble luz. La doble luz es el amanecer y el atardecer, porque es el momento donde en el horizonte el cielo y la tierra se unen como una hierogamia. Hay una unión ahí. Y estos dioses rigen en estos momentos de unión, que son los momentos también de hacer las oraciones, las abluciones, los pedidos al amanecer y al atardecer. Y también los Ashvin, que en la mitología del Mahayana, del Mahabharata, del Mahabharata, van a ser los 2 príncipes Pandavas menores, Nakula y Sahadeva. Estos Ashvin, que luego se incorporan a estos príncipes, también van a ser los médicos del cielo, porque el sanar tiene que ver con conectar el cielo y la tierra, o lo espiritual y lo material. La enfermedad se da cuando estos 2 planos se desconectan. Claro. Bueno, y esta diosa Saranyu no deja de ser una forma de Sarasvati, y ella aparece en la caída, por decir, en el movimiento del agua cayente, en cascada. precipitada, en cascada, gracias, y ahí también da lugar a estos hijos. Bueno, todo esto tiene que ver con las diosas Sar, ¿no? Sí. Y te decía, en cuanto a Sarasvati propiamente dicha, con sus 4 manos, una de ellas tiene la vasija del agua, señalando la sacralidad permanente del agua. El agua es sagrada. De hecho, el primer bautismo es bautismo de agua. Y el río representa la vida en sí misma. Cualquier río. Porque ¿qué hace un río? Fluye. ¿Qué hace la vida? Como decía Heráclito, ¿no? También pasa. Es el símbolo del devenir, del pasaje. Incluso esto se mantiene en la iconografía budista, en una de las imágenes que tiene la cadena de originación dependiente, que son esos 12 eslabones de afuera de la rueda tibetana que diseñan o dibujan el devenir de la vida. Uno de ellos hay 2 hombres en un bote que están pasando por un río.
porque en realidad el río es la vida, Claro. es el pasar de la vida. Y también como río están, por supuesto, las dos orillas. La orilla del dolor y la orilla del no dolor. Y Sarasvati, además de ser río, ayuda a cruzar a la otra orilla por medio de la sabiduría. Sarasvati lentamente va tomando, gracias a la pureza, al movimiento y a la fertilidad del río, va tomando el significado de la sabiduría que nos va quedando a cada uno como experiencia de vida. De cómo el hombre, al envejecer, debería tornar un sabio. Cosa que también a veces se ha perdido de vista, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, esta diosa esta diosa río, que muestra el devenir de la vida, también muestra cómo esa vida se va purificando, limpiando, y por consiguiente, otro sentido va a ser la salud. Por supuesto, esto si queréis tiene un trasfondo antropológico, la higiene va a estar ligada a la salud. Bueno, te decía, ir a la otra orilla, cruzar el río de la ignorancia, y por esto otra nueva atributo de la diosa Sarasvati va a ser que es una diosa de transición, transita. Reitero, y no quiero ser reiterativa, el devenir del río y el cruce del río, ambas cosas. Y como cruce el río de la ignorancia al conocimiento, el sonido, la palabra, la oración, en la otra mano tiene un rosario, la oración, la inspiración, la poesía, la belleza del arte, de la música, son elementos que permiten hacer la transición. Al punto que te diría que, del mismo modo que, viste, los yogis dicen, sin pureza no hay concentración. Podríamos decir que Sarasvati diría que sin belleza no hay salvación. La belleza que inspira, que alienta, que empuja. En ese sentido, también, apoyando esta idea de transición, Sarasvati va a ser visualizada posteriormente, ya en los Puranas. Todo esto que te digo es como la vieja Sarasvati de los Vedas se va transformando, va adquiriendo otros sentidos, ¿no? Va a pasar a ser la gracia sagrada que desciende del cielo. Y ahí sí va a aparecer ya más como la forma femenina de Brahma, el creador. Así, la Trimurti, Brahma el que crea, Vishnu que conserva, Shiva que transforma, cada uno de ellos tiene su forma femenina, que va a ser su forma activa. De Brahma, Sarasvati, de Vishnu, Lakshmi y todo su entorno, y de Shiva, Parvati, Uma y todas las diosas de la montaña. Dicen que cuando ella se une a Brahma, una unión que es muy pudorosa, muy interesante esto, ¿no? Muy pudorosa, muy elegante, muy pasada por alto, crean o dan a luz a Manu, el primer hombre. Se la asocia entonces con Prakriti y va a tomar 5 formas. Y cuando toma estas 5 formas, la predominancia va a ser decir que Sarasvati habita o mora en la lengua de los dioses, especialmente en la lengua de Krishna. Krishna, forma de Vishnu.
y también forma femenina de Vishnu. Y ahí se la identifica con Lakshmi, porque ambas van a traer fortuna. Fortuna que siempre está ligada a la sabiduría, Claro. porque esto ya lo habíamos visto la otra vez. La fortuna sin sabiduría es destructiva, Se pierde, como, claro. como lo vemos cada 5 segundos, Todo el tiempo. todo el tiempo. Y por esto de la asociación con Prakriti, que viene del Samkhya, Sarasvati va a ser el sattva puro, le corresponde el color blanco, puro blanco, la pureza total. Por eso su aspecto erótico es no desdibujado, pero reservado. Claro. Otra visión de esa tensión entre el ascetismo y el erotismo. Está, pero está reservado. Sarasvati, ya a esta altura, que es la altura del hinduismo, con la Trimurti cerca, va a pasar a ser la diosa del bienestar, identificada con Lakshmi, ¿no? Del bienestar, de los bienes materiales, de las cosas buenas que puede traer el bien material. Las cosas buenas que traen los bienes materiales. Claro. Subrayo, el buen uso de lo material. Claro. El Artha Shastra. Y el poder fertilizador. Pero en ese momento que Sarasvati se conecta con Lakshmi, también dan lugar a una tensión, porque Lakshmi es, como forma femenina de Vishnu, es la preservadora, la que cuida, la que protege, es conservadora. Y tiene que ver con el disfrute material de la vida. Ese disfrute material de la vida se llama bhukti, que palabra asociada después a bhakti, A Bhakti. que es la raíz bush, el gozar, el disfrutar. Y esto por, ¿cómo decirte? Por influjos, a veces adecuados, a veces no adecuados. Esto daría lugar a una disquisición que no me atrevo a hacer. Ese disfrutar de la vida materialmente potencialmente, podría entrar en tensión, en contravención con el Dharma y el Moksha, que tienen que ver con los caminos para trascender la vida. Dharma es el destino superior de uno y Moksha es la liberación. Entonces de repente va a ser, ¿cómo es la historia? ¿Disfruto de la vida o me libero de la vida? ¿Qué soy? ¿Un hombre en el mundo o un asceta que abandona el mundo? Ahí viene una paradoja, una dicotomía. Una paradoja, un punto de tensión. Claro. Yo no creo que estén en contradicción, creo que no. Pero creo que cada uno tiene que encontrar ese punto en sí mismo como proceso de la conciencia. Claro. Porque acá hago una nota al pie largo. ¿Qué es la realidad última para el hombre indio tradicional? La conciencia. El ser consciente y la felicidad. Sat, Chit, Ananda. Bueno. Hay un texto muy bonito de Shankara que comienza diciendo: rindo homenaje a la conciencia que todo lo impregna. Todo tiene conciencia. El hombre es conciencia. No lo sabe. Está envuelto en el desconocimiento de sí mismo y por consiguiente de todo. ¿Por qué de todo? Porque al desconocerse a sí mismo, ese desconocimiento microcósmicamente resuena en todos los campos hasta el macrocósmico. Del hombre al universo. Hay un rango de desconocimiento.
¿Para qué encarnamos? Para trabajar el conocimiento en ese rango. ¿Cómo lo trabajamos? Haciéndonos conscientes. ¿Y eso qué implica? Implica aceptar, asimilar, transitar las experiencias que nos trae la vida, que nunca son de afuera, siempre son de adentro, para comprender. Experiencia y conocimiento es otro matrimonio. Comprendo a través de la experiencia. Si no, me quedo en la teoría. Claro. La teoría no sirve. Comprendan la experiencia. Y nadie puede entender la experiencia de otro. Cada uno debe transitar el camino de entenderse a sí mismo en su propia experiencia. Totalmente. Gracias a lo que la conciencia en él se movilice. Entonces, hay un trabajo de conciencia inalienable de cada uno, insustituible, nadie entiende por otro, y libre. Cada uno entiende si quiere. Claro. Ahora, si entiende, y si va entendiendo toda su cadena de experiencias, va a ser realmente libre. Claro. Si no, será más o menos libre. Claro, y el tema del disfrutar también de alguna manera conlleva el conocimiento, porque sin Bueno, porque conocimiento, disfrutar la experiencia. claro, porque no se puede disfrutar, si no es un disfrute vacío en sí mismo, que después tiene sus consecuencias no muy agradables, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá la raíz, Bush, no solamente es disfrutar como vos podés disfrutar de ver un cuadro bello, escuchar una linda música, sino también es el sentido de experimentar, de gozar, pero no gozar lo lindo y lo no lindo, Claro. de transitar la experiencia. Claro. Es súper, Entonces ahí se junten, ahí se conectan. es muy, muy interesante, muy, Claro, y cada uno lo entiende en sus términos. claro, ¿Cuáles son los términos de cada uno? Nadie lo puede decir de afuera. claro, totalmente. Es una Y maravilla. ahí radica la maravilla de la libertad. De una libertad que además se engarza, se canaliza hacia un proceso de liberación final. No cualquier liberación, la final, la completa, la que terminará generando moksha. Claro, es la fusión, digamos, con lo divino, la disolución o lo que sea que... Bueno, ahí ya, ¿en qué consiste el moksha? No sabemos. Claro. Lo único que sabemos es que el ego no está. Que el psiquismo debe ser trascendido. Bueno, pero eso a su vez, y ahora retomo algo que dije al comienzo, está conectado, ligado con el refinamiento que el hombre haga de su naturaleza. Porque si no, su naturaleza, que es ciega, porque Claro. Prakriti es inconsciente, lo barre. Lo lleva puesto, diría, en lo cotidiano. Claro. Bueno, cuando vuelvo a Sarasvati, entonces hay esta unión de Sarasvati y Lakshmi y esta tensión. Lakshmi con su gozo, con su bhakti, y Sarasvati con su sabiduría que empuja para el Dharma y la moksha. Posteriormente, cuando ya el río Sarasvati desaparece, esto geográficamente no está, la conexión de la diosa con el agua permanece. ¿De qué modo? Se la asocia con las nubes, con las tormentas y con la lluvia. Siempre está el agua dando vuelta. Y entonces va a estar ligada al dios, a un dios tardío del cielo intermedio, de la atmósfera, no de la tormenta, pero de la atmósfera,
que liga todas las cosas en la atmósfera, que va a ser Varuna. Varuna, de ser un dios muy importante en la época védica, va a pasar a ser en la época hindú un dios del mar. Digamos que se va a caer del cielo también. Y en ese caerse del cielo pierde su, quizás, o la oculta, su red mágica. La red que conecta todas las cosas con todas las cosas. Cosa que también, conexión que también participa, que el agua participa de esa conexión. Cuando vos te bañás en el mar, en cualquier mar, ¿qué hace el mar? Tiene olas, resuena. Vos te bañás en Mar del Plata y por ahí resonás en una playa del Mediterráneo. Claro, es como el poema de Borges que dice que todo hombre se ha bañado en el Ganges, por esta cuestión de que el agua se está reciclando todo el tiempo. Y que el agua es parte del agua. El agua es parte del agua. Hay sabiduría inherente al agua. Bueno, entonces en algún punto tangencial, no muy evidente, Sarasvati va a estar ligada a ese Varuna en caída, del mundo védico al mar. Y Varuna es el custodio del destino superior. Las leyes de los hombres, la legalidad de los hombres, se organiza de acuerdo a las leyes de Mitra y Varuna, donde Mitra es la legislación humana, digamos, regiría los tribunales, pero Varuna, con sus redes mágicas, con todo su halo misterioso, rige los caminos ocultos del Dharma. Por eso se lo llama también un Drita Vrata, un custodio del Dharma. Bueno, ese es un aspecto de Sarasvati. Y ya ahí, que estamos en pleno hinduismo, la época de los Puranas está acercando, Sarasvati es el agua en general, ya no es el río. Y como agua es la sabiduría. Impele a decir la verdad, enseña el buen habla, los pensamientos nobles, los pensamientos que apuntan a entender, no a confundir, no el chittavriti del yoga que hay que aquietar, sino el pensamiento que te lleva a más adelante a comprender, a inspirar, mora, como habíamos dicho, en la lengua, en los poetas, en los músicos. Se la llama también, tiene muchos nombres, entre ellos se la llama Veda Garbha. Garbha es semilla y útero, porque la semilla está en el útero también, ¿no? Es la semilla y el útero del Veda. Y hay una cosa muy linda que te querría leer, porque ya cuando va avanzando este simbolismo toma 3 partes. Estoy trabajando para esta charla con este libro. De David Kingsley. Sí, es probablemente uno de los trabajos más profundos sobre las diosas de lo femenino. David Kingsley. Buenísimo, lo vamos a buscar. Diosas hindúes. Hindu Goddess. Qué belleza. Ahí. ¿Y quién es la de la tapa? Está sobre una paloma. No, está sobre un cuervo. Bueno, esta es una diosa terrible. Esta es Bagala. Es una de las 10 Mahavidyas. Que hablamos la vez pasada. Media sombría. Sí, sí. Vamos a dejar acá el link al programa donde hablamos de las Mahavidyas. Estuviste hablando. Bueno, ahí está. Y pon el link. Yo después te leo algo que dice Kingsley que hoy me gustó mucho. Sí, no, el link lo pongo después porque se agrega bueno. cuando procesamos el video. Leo un pedacito de Kingsley, dice:
La importancia del habla en el hinduismo es tanto antiguo, como central. La totalidad del proceso creativo se contiene y se destila en la sílaba Om. Y de ahí procede la idea de la creación del Brahman sonido, Shabda Brahma, la realidad última en su forma de sonido. La potencia del habla y del sonido se entiende en la centralidad de la doctrina de los mantras en el hinduismo. Bueno, quiero leer esto y lo quiero leer desde acá, que es un autor muy respetado, Kingsley, porque él va a sacar a la luz un tema crucial con respecto a los mantras que no se lleva al apunte. Nosotros en la cultura del neohinduismo, el neoorientalismo, se apela a los mantras con bastante liviandad o ligereza, y no es el caso. Dice este autor: la potencia del habla y del sonido se ve en la centralidad de la doctrina de los mantras en el hinduismo. Un mantra, el cual puede consistir de varias palabras o de un solo sonido, se supone que posee un gran poder. Y es así. En verdad, el mantra de cualquier deidad dada, de cualquiera, es equivalente a la deidad en sí misma. Es equivalente a la deidad en sí misma. Y pronunciar un mantra es provocar que la deidad se presente. El nombre de una deidad y la deidad en sí misma son lo mismo. El nombre es la esencia. Ahí reside el sonido en su cualidad más potente, y esta cualidad, por supuesto, es fundamental en el caso de Sarasvati. Esto en cuanto a el sonido como origen y al habla divina. Por eso uno no debe decir mantras que no está preparado para conectarse. Claro. Porque estás participando de la deidad, que a su vez la deidad es una potencia psicocósmica. Decía una maestra hace muchos años: si hacen el mantra de Shiva, después no se quejen que les pase la escoba. Claro, totalmente. Tal cual, totalmente. Es así. Sí, pero por eso los mantras tienen rituales iniciáticos, donde hay un procedimiento ritual y una autoridad ritual, un maestro, un sacerdote, quien fuere, que te da permiso para decir el mantra. No es permiso en el sentido de permiso de un niño, sino que el maestro lo que hace es, al iniciar, transfiere una fuerza que él posee, como eslabón que es de una cadena previa, le concede esa fuerza al otro, al que sigue. Claro. Pero decir un mantra sin tener esa transferencia de fuerzas es casi suicida. No quería decir una palabra tan fuerte. Lo dijimos al mismo tiempo. Claro, pero es inapropiado. Es claro. Inapropiado. También es jugar cierto, con fuego. Claro, también es cierto una cosa, que hay que decirlo bien pronunciado. También. para que realmente tenga ese efecto, y por lo general, bueno, sabemos todo lo que el tiempo, la dedicación que lleva dar con la pronunciación tal como es muy difícil. Muy difícil, pero decir la pronunciación tal como no es también tiene un efecto tal como no es. No es inocuo. No hay salvación. No hay, nada es inocuo. Bueno, claro. No hay acción sin reacción. Estamos en el plano de la dualidad. Es una profanación. Podría interpretarse ponerlo en esos términos. Hoy tenemos que ser más cuidadosas con las palabras. Es inapropiado. Pero bueno,
Tal vez podría haber una, yo siempre buscando algo que nos salve, ¿no? Pero pienso que la intención es súper importante. Una cosa es cuando vos lo decís con Sí, ligereza, como lo repetís, o a cuando estás en un estado meditativo, bueno, em, ahí vibrando desde el alma. interviene la intención, como vos bien decís, y también interviene la concentración. Claro, El mantra pensado es más fuerte que el mantra sonoro. claro. Sí, 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 sí. Bueno, entonces toda esta elucubración respecto del sonido como origen y del habla divina que preside Sarasvati también se concreta en el habla humana. Entonces, sigo leyendo a Kingsley, dice, el habla también es importante y debe ser reverenciado porque permite la comunicación entre las personas. Sin habla no nos comunicamos. Por lo tanto, el habla instala a los hombres y los separa de los animales. Claro. Quizás los animales también tengan su habla, pero en principio no lo sabemos. Claro, los loros repiten, pero no piensan. Suponemos Claro. nosotros que no piensan, que repiten. Por ejemplo, quizás, dice, el habla, por lo tanto, se asocia con la racionalidad y el refinamiento. Aparece otra vez el tema del refinamiento de la palabra, de la comunicación, lo bien dicho. Así, el habla representa el sonido coherente que permite la transmisión de ideas, sabiduría y cultura. Como la encarnación del habla, Sarasvati se presenta siempre que hay una conversación. Y por esto mismo es asociada en forma preeminente con lo mejor de la cultura humana, la poesía, la literatura, el ritual sagrado, la comunicación racional entre los individuos. ¿Qué es la comunicación racional? La comunicación veraz que conduce a la paz. Bueno, esto en cuanto a la habla humana, segundo nivel. Tercer nivel, esto mismo hace que Sarasvati se manifieste a través de qué, o que rija también qué otro ámbito, el pensar y el inteligir. Así dice Kingsley, Sarasvati es también identificada, por todo lo antedicho, ¿no?, con el pensamiento y la inteligencia. No solamente el sonido coherente del habla, sino subyace a aquello que hace posible que exista el habla, es decir, la inteligencia y el pensar. Esta asociación se indica en epítetos de la diosa como Smrita Shakti, el poder de la memoria, Jnana Shakti, el poder del conocimiento, Buddhi Shakti Swarupini, aquella forma que es el poder del intelecto, Kalpana Shakti, Kalpana, que es una noción tremenda de la raíz klip, que es imaginar. Kalpana es la capacidad de producir imágenes, es el arquitecto cuando vislumbra la casa, el ingeniero cuando concibe el puente. Kalpana Shakti, poder de formar ideas, y Prativa, inteligencia, o aquella que es inteligente. Por lo tanto, y como pensamiento e intelecto, Sarasvati se identifica por estos motivos con la habilidad distintiva que distingue al ser humano como a un ser especial, un ser racional y distinto de otros seres sintientes. La conexión y la asociación de Sarasvati con la ciencia, el aprendizaje
y el conocimiento se refuerza su naturaleza de diosa del habla y del pensamiento. Por eso se la llama, lo que te dije antes, Veda Garbha. Bueno, y esto sigue y vuelve a aparecer en tercer lugar, o tercera vez que te lo menciono, el hecho de que para toda la tradición hindú, que en particular se expresa a través de Sarasvati, el destino humano, no cualquier cosa, el destino humano está ligado con el proceso de refinamiento de la naturaleza que haga el hombre, proceso guiado por la conciencia, la inteligencia superior. Bueno, ¿y qué más te puedo decir de Sarasvati? Vuelvo sobre esto. Su aspecto erótico es pudoroso. Acá dice Kinsley, los encuentros sexuales no son enfatizados. Aparentemente ella un poco como que le escapa, y su capacidad maternal es solo metafórica. Se dice que ella solo da nacimiento a creaciones artísticas que otorgan inspiración, o mismo a los Vedas. Por lo tanto, personifica la sabiduría. ¿Dónde se rinde culto a Sarasvati? Este es otro tema. No es una diosa doméstica. Claro. No es Vesta. Tampoco es una diosa de los bosques, que los bosques es un lugar de sabiduría. Por ejemplo, el Mahabharata es relatado en un bosque, en el bosque Naimisa. Tampoco. No. A Sarasvati se le rinde culto allí donde hay libros. Wow. En las bibliotecas, en las escuelas, en las universidades. Y sus rituales más específicos tienen lugar en el comienzo de la primavera, que también ahí se celebra el Día del Maestro, no de el maestro superior, sino cualquier maestro, primer grado también. Bueno, y esto es lo que te puedo contar hoy de Sarasvati. ¡Qué maravilla! Sabes que con esto último que decís, bueno, ya varias veces mientras me hablabas, yo lo relacionaba con una diosa egipcia que se llama Seshat, que es la diosa de la escritura, y que debe ser del mismo origen, pienso yo. Tiene una estrella de 5 puntas en la cabeza, bueno, es muy interesante. Pero ahora, cuando me hablabas esto de los libros, recordé cuando estuve en Alejandría, en el lugar donde estuvo la biblioteca, ahora hay otra biblioteca que la reconstruyeron y que es maravillosa. No sé si estuviste. No. Es súper moderna, pero tiene, digamos, un concepto arquitectónico muy bello. Es bello y además tiene así como en la pared huecos que asemejan lo que serían los estantes, ¿no? Porque los libros eran papiros. Rollos. Claro, eran rollos Claro. de papiro. Y cuando yo entré en esa biblioteca, sentí la presencia de una diosa. En ese momento no sabía mucho de Seshat tampoco, pero sentía esa energía. Y ahora que con todo lo que vos estás diciendo, siento esa energía. Sí. Otra vez, si bien es otra cultura, pero bueno, los libros, la sabiduría, la diosa de la sabiduría es universal. Bueno, en las bibliotecas siempre hay presencias inspiradoras. Y quiero decir algo que me olvidé. Se sienta en un loto, ya sabemos, todas las diosas están en un loto, pero ¿por qué en el loto? Porque el loto arraiga en el barro, del mismo modo que el hombre arraiga en la materia para elevarse. El barro no contamina el loto y la materia no debería contaminar al hombre. Claro. Y su compañero es el cisne. Eso te va a decir, el cisne, que ahí está. Claro, y el cisne, como tal, es símbolo de discernimiento, porque por lo menos una de las leyendas que yo escuché o leí
el cisne que tiene el cuello largo puede buscar las gotitas de leche o de alimento en medio de toda el agua que a lo mejor tiene barro, que es un cenagal o que es un estanque medio estancado, pero puede distinguir, como el discernimiento, qué Claro. nutre y qué no nutre. Y también está siempre blanco. Y también Las está siempre plumas blanco. tienen también esa capacidad de como que no se le pega nada, ninguna suciedad. Y tiene que ver con un ave, pero un ave acuática. Mm, Otra vez la conexión de las aguas en distintas dimensiones, ¿no? Sarasvati, cuando Sarasvati se muestra en todo su esplendor, por supuesto produce, como sabiduría, riqueza, y vuelve a Lakshmi, y longevidad. Y te dije, tiene 4 manos: la vina, el libro, el rosario y la vasija de agua. La vasija de agua que va a tener que ver con el rito religioso, del mismo modo que la vina tiene que ver con el sonido propiamente dicho, con la vibración y con la música. Y a esto que vos decías de las bibliotecas me hizo acordar a 2 películas. Una vieja película de los 80 que se llamaba, en español se llamó Las alas del deseo, que era la historia de 2 ángeles en Berlín, una película muy interesante que había sido filmada en color y en sepia. Entonces, cuando los ángeles hablaban, todo era en color sepia. Cuando estaban los hombres, todo en color de colores. Unos diálogos maravillosos. La voy a buscar a ver si está. Sí, de Bender, creo que era el director, Bender. Y estos ángeles moraban en la biblioteca y se los vinculaba con la memoria de la humanidad. Wow. Eso por un lado. Y la otra película, que también es una película para ver, ya te la debo haber recomendado, para ver muchas veces, es Juventud sin Juventud. ¿No hablamos de eso? No, me parece que es la primera vez. Esta película es un relato de Mircea Eliade. Hasta acá, todo bien. El detalle es que la película la hizo Coppola. Coppola, el del Padrino. Sí. Una mezcla. Rarísima. El actor maravilloso, Tim Roth. Tim Roth es ese actor que hace unos años hizo una serie que se llamaba Lie to Me, y que puso un poco de moda esto del lenguaje corporal, las señas. Y Tim Roth también trabaja un actor alemán muy interesante, Bruno Ganz, famoso actor alemán. Las voy a buscar a las 2 películas. Yo siempre estoy buscando. Bueno, y así como en la primera te decía que están los ángeles en sepia, habitando las bibliotecas y representando la memoria del hombre, en la otra, en Juventud sin Juventud, es la historia de un profesor rumano, o sea, que es un aspecto como resonante con la historia de Ilíade, que envejece buscando el origen del lenguaje y las palabras. Pero esto lo pone en contradicción o le plantea una deuda, digamos, una deuda kármica con un proceso amoroso, con una experiencia amorosa. Qué interesante. Señala, un rato hablamos, ¿no? El Sí, conocimiento sin experiencia no ha lugar. Claro. Esto, bueno, lo dice Patanjali, ¿no? En una de las modificaciones de la mente, en el capítulo 1 de los Chittavriti, uno de ellos es justamente el conocimiento conceptual, vacío de correlato real. Claro. Ese conocimiento conceptual
confunde. Es bueno para el mundo común. Claro, Digamos, si yo tengo que hacer un puente, soy un ingeniero para hacer un puente, más vale que conozca los logaritmos, los recursos, las herramientas aritmético-matemáticas para poder construir el puente. claro, Voy a conocer conceptualmente, pero a los efectos del despliegue, del desarrollo, de la madurez espiritual, no. claro. La madurez espiritual requiere conocimiento y experiencia Así y es. proceso interno. Y la vida se nos va en todo ese proceso, realmente. Por supuesto, por supuesto. Súper interesante. Para eso nos fue dada. Claro, claro, esa es la maravilla, ¿no? Realmente sin conocimiento, sin la búsqueda del conocimiento, no tendría sentido nada. Tratar de explicarnos, ¿no? De qué estamos haciendo acá. Exactamente. Es muy Así que, interesante. Olivia, bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, no, por fue favor. una experiencia. Esta también es una entrevista para verla muchas veces, porque toda la información. Bueno, vos sos muy, muy optimista. Yo soy una apasionada del conocimiento también, ¿no? De investigar, de estudiar, Eso es una virtud enorme que tenés. me Y fascina. muy generosa. No, muy generosa, porque lo haces para que toda tu investigación la volcás para que la veamos todos. Claro, porque yo creo que debo, todo el tiempo que estabas hablando, yo digo, debo ser una devota de Sarasvati de todas mis vidas. Sí, sí, sí. Porque Yo también. realmente pienso eso. Y sabes que me acordaba, la primera vez que yo estuve en una conferencia de la diosa en Inglaterra, había una especie de taller con un role-playing, ¿no? Entonces eran los dioses del Olimpo preocupados por el futuro, por el destino de la humanidad que estaba perdida. Entonces, ¿qué iban a bajar a la tierra a darles un don a los seres humanos para que se salven, ¿no? Entonces la discusión entre los dioses y las diosas era, bueno, ¿qué? Y yo todo el tiempo decía, belleza y sabiduría. Claro, claro. Belleza y Bueno, sabiduría, ¿qué otra belleza y cosa? sabiduría. Y yo digamos, como para cerrar esta charla, un poco lo que a mí me surgió mientras la preparaba es prestemos atención, recuperemos el leer el libro, no la pantalla. Sí, La lectura de libros y el cuidado de la lengua. sí. Mejoremos el cuidado de la lengua. Por esto de que la vibración convoca, ¿no? Cuando nombramos algo se hace presente eso que estamos nombrando, esa cualidad energética, así como en un mantra viene la divinidad, en una palabra dicha en malos Eso es, términos, claro, lo que viene también también es, trae turbulencia. así que me parece súper importante. Olivia, mil Bueno, gracias. cariños. Y bueno, ya veremos a ver qué otro, te vamos a volver a convocar siempre. Bueno, que no se aburran, que sea para bien. Pero Cariños. no tiene manera de aburrirnos. Te mando un beso muy grande y gracias. Beso grande. Gracias. No, chau, chau. Hasta luego. Todas venimos de la diosa y a ella vamos a regresar como gotas de lluvia que van fluyendo hacia el mar.